¿Sabes qué ocurre exactamente en el primer segundo después de que un alma entra en el infierno? No es lo que te enseñaron. Lo que el propio Dios reveló en su palabra va a cambiar todo lo que creías saber. No hay adaptación, no hay tiempo para entender, solo un instante, donde todo se vuelve real. Según lo que Dios revela, ese primer momento marca tu eternidad. Y la mayoría de las personas nunca se preparó para eso. Lo más inquietante no es el dolor, es la conciencia, saber exactamente por qué estás ahí, recordar cada decisión, cada advertencia ignorada. Y hay algo más, algo que casi nadie menciona, algo que ocurre en ese primer día que cambia completamente lo que crees sobre el infierno. Si lo descubres ahora, puede que todavía estés a tiempo de evitarlo. La Biblia no evade este tema. Al contrario, lo describe con una claridad que estremece. Y si alguna vez sentiste que la iglesia no te lo explicó del todo, es porque hay partes de esta verdad que incomodan incluso a quienes la predican. Lo primero que necesitas entender es que el infierno no es una metáfora. Jesús mismo, el más amoroso, el más misericordioso, fue quien más habló sobre ese lugar. En Mateo 13:50, Él describió un horno de fuego donde habrá llanto y crujir de dientes. Esas no son palabras de un predicador exaltado, son palabras del Hijo de Dios. Y si Él lo dijo, es porque quería que lo supiéramos. Pero hay algo que casi siempre se omite cuando se habla del infierno, algo que no se menciona en la mayoría de los sermones, y es esto: el infierno no comienza con dolor físico, comienza con conciencia. La primera experiencia de un alma en ese lugar no es el fuego, es el reconocimiento. Piénsalo. En el momento en que un alma cruza ese umbral, no hay confusión, no hay oscuridad que nuble el entendimiento. Hay una lucidez aterradora, una claridad total sobre quién es esa persona, qué hizo, qué ignoró y por qué está ahí. Lucas 16 nos da una imagen devastadora de esto en la historia del hombre rico y Lázaro. Cuando el hombre rico llega al lugar de tormento, no está desorientado. Recuerda, reconoce, siente, incluso suplica. Eso no es un alma perdida en la oscuridad. Es un alma perfectamente consciente de su situación. Y esa conciencia es quizás la dimensión más terrible del primer día en el infierno. Porque aquí en la tierra muchas personas viven adormecidas, se distraen, se convencen de que hay tiempo, postergan decisiones espirituales con la misma facilidad con que postergan una visita al médico. Después lo pienso, después lo arreglo, después me comprometo con Dios. Pero la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso, el juicio. Una sola vez, sin segunda oportunidad, sin revisión. Y cuando ese momento llega, toda la postergación se convierte en peso. El alma que llega al infierno no entra con dudas sobre si merece estar ahí. Entra con la certeza aplastante de que tuvo oportunidades, que hubo momentos en que el Espíritu Santo llamó a su puerta, que escuchó la palabra, quizás en una iglesia, quizás en un video como este, quizás en las palabras de un familiar que oraba por ella, y eligió no responder. Esa memoria no desaparece, se vuelve eterna. Proverbios 29:1 lo dice con precisión quirúrgica: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. No hay remedio después, no hay negociación, solo la consecuencia de lo que se sembró en vida. Y aquí quiero que te detengas un momento, no para asustarte, sino para preguntarte algo en serio. ¿Cuántas veces Dios ya habló a tu corazón y tú lo pospusiste? ¿Cuántas veces sentiste ese llamado suave, ese peso en el pecho, esa inquietud que no sabías nombrar, y lo dejaste pasar? Porque ese llamado tiene un nombre, se llama gracia. Y la gracia es generosa, pero no es infinita en el tiempo que cada persona tiene en esta tierra. Ahora bien, hay algo que muy pocos se atreven a describir con detalle, y es lo que sucede con el cuerpo, con los sentidos, con la percepción del tiempo en ese lugar. Porque el infierno no es solo un estado espiritual. La Escritura habla de fuego, de tinieblas, de gusanos que no mueren. En Marcos 9:44,
Son imágenes que apuntan a una realidad que va más allá de lo que la mente humana puede procesar completamente. Pero lo que sí podemos entender es esto. En ese primer día, el alma descubre que todo lo que negó en vida es absolutamente real, que Dios existía, que Jesús era el camino, que cada advertencia era verdad. Y esa revelación no trae alivio, trae un peso que no tiene nombre en ningún idioma humano. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 6:2 algo que debería hacernos temblar de gratitud. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahora, no mañana, no cuando estés listo, no cuando tu vida esté en orden, ahora. Porque el primer día en el infierno comienza siempre el día antes, en las decisiones que se tomaron o que se evitaron, en los momentos donde se eligió el mundo sobre Dios, la comodidad sobre la verdad, el silencio sobre el arrepentimiento. Y aquí está lo que más me mueve al hablar de este tema. Tú todavía estás en el lado correcto del tiempo. Todavía puedes escuchar, todavía puedes responder, todavía hay gracia disponible para ti en este momento. Eso es lo que hace que esta conversación sea tan urgente, no el miedo, la oportunidad. Si este canal está siendo una puerta hacia verdades que transforman tu vida, suscríbete ahora. Activa la campanita para no perderte ningún video, porque lo que viene a continuación va a ir aún más profundo en lo que Dios revela sobre ese lugar que muy pocos se atreven a describir con honestidad. Hay una escena en la palabra de Dios que muy pocos se detienen a analizar con profundidad. Es la historia que Jesús mismo narró en Lucas 16 y que ya mencionamos brevemente. Pero ahora quiero que la veamos desde otro ángulo, porque en esa historia hay un detalle que cambia todo lo que crees sobre el sufrimiento en el infierno. El hombre rico no grita pidiendo salir, no reclama que el juicio fue injusto, no dice que Dios se equivocó. Lo primero que hace es pedir agua, solo una gota, en la punta de un dedo, para aliviar su lengua. Eso lo dice todo, porque ese hombre sabía exactamente por qué estaba ahí. No había confusión en su mente, no había lugar para el autoengaño. Y aún así, en medio de ese tormento, lo único que podía pedir era un alivio mínimo, momentáneo, casi simbólico, y ni eso le fue concedido. Ese es el peso del primer día en el infierno. No es solo el fuego, es la sed que nunca se apaga, es la memoria que no descansa, es el silencio de Dios que se vuelve eterno, no porque Dios sea cruel, sino porque fue el alma quien eligió vivir sin Él. La Escritura lo confirma en 2 Tesalonicenses 1:9, donde Pablo describe el castigo de los que no obedecieron el Evangelio como una destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lejos, esa palabra es la que más debe hacernos reflexionar. No solo sufrimiento, separación, porque Dios es la fuente de todo bien, de toda luz, de todo consuelo, de toda esperanza, y cuando un alma se separa de Él para siempre, pierde acceso a todo eso al mismo tiempo, para siempre. Imagina un día sin luz del sol, luego una semana, luego un año, luego una eternidad. Pero no solo sin luz física, sin la luz que hace que la vida tenga sentido, sin el amor que hace que valga la pena seguir, sin la esperanza que hace que el dolor sea soportable. Eso es lo que el alma experimenta en ese primer día, y en todos los días que siguen, sin excepción, sin pausa, sin fin. Pero aquí viene algo que casi nadie menciona, y es la dimensión del tiempo en el infierno. Aquí en la tierra el tiempo pasa, las horas avanzan, el dolor tiene un límite. Incluso los momentos más oscuros de la vida humana tienen un final. Eso es lo que hace posible sobrevivir, la certeza de que esto pasará. En el infierno, esa certeza no existe. Apocalipsis 14:11 dice algo que detiene el aliento. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Sin reposo, sin pausa, sin alivio. El tormento no decrece con el tiempo, no se vuelve más tolerable, no hay adaptación posible, porque el alma fue diseñada para la eternidad, y en la eternidad cada momento es completamente real. Eso significa que el primer día en el infierno
no es menos intenso que el día 1000, ni que el día 1.000.000, porque no hay desgaste, no hay acostumbramiento, hay presencia plena en cada instante de sufrimiento. Y ahora quiero que lo conectes con algo muy concreto. ¿Cuántas veces has dicho o has escuchado a alguien decir, si el infierno existe, ya me acostumbraré? Como si fuera una habitación fría a la que el cuerpo termina adaptándose, como si el alma pudiera negociar con la eternidad, la misma forma en que negociamos con el cansancio o con el hambre. Esa idea es una de las mentiras más peligrosas que el enemigo ha puesto en la mente humana, porque el alma no se adapta al infierno. El alma fue creada para la gloria de Dios, y cuando es separada de esa gloria, no encuentra sustituto, no encuentra alivio, no encuentra paz, solo la conciencia permanente de lo que pudo haber sido y no fue. Isaías 66:24 habla de aquellos cuyo gusano nunca morirá y cuyo fuego nunca se apagará. El gusano en ese contexto no es solo una imagen física, es la conciencia que no descansa, el pensamiento que no se detiene, la memoria que no permite el olvido, y el olvido en ese lugar sería un regalo que no existe. Pero quiero que escuches algo con mucha atención ahora. Todo esto que estamos describiendo no es para llenarte de terror sin propósito. La palabra de Dios revela estas verdades por una razón poderosa, porque todavía hay tiempo de que tu historia tenga un final diferente. Jeremías 29:11 dice que los pensamientos de Dios hacia ti son de paz y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Ese futuro existe, esa esperanza está disponible, pero requiere una decisión real, consciente, tomada mientras aún estás en el lado correcto de la eternidad. Y esa decisión no puede ser postergada indefinidamente, porque ninguno de nosotros sabe cuándo termina el tiempo que se nos fue dado. Lo que el primer día en el infierno revela, con una claridad que no tiene comparación, es que cada día en la tierra es una puerta abierta, una invitación, una gracia activa, y que esa puerta, en algún momento, se cierra. No porque Dios quiera que nadie perezca. La Escritura dice exactamente lo contrario en 2 Pedro 3:9, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esa voluntad de Dios se activa en la vida de una persona cuando esa persona responde, cuando dice sí, cuando se vuelve. Existe una pregunta que muchas personas se hacen en silencio, pero que pocas se atreven a formular en voz alta. Y es esta: ¿hay algo peor que el fuego en el infierno? La respuesta que la Escritura sugiere es sí. Y ese algo no es una llama más intensa. No es un tormento físico mayor. Es algo que ocurre en el interior del alma y que comienza exactamente en ese primer día. Es el reconocimiento definitivo de la verdad sobre Jesucristo. Porque en el infierno toda duda desaparece. Toda confusión se disuelve. Toda excusa que el alma construyó durante su vida en la tierra se derrumba en un instante, y lo que queda es una certeza absoluta, devastadora, irreversible. Jesús era real. Su sacrificio era verdad. La salvación estaba disponible y fue rechazada. Juan 14:6 registra las palabras de Jesús con una claridad que no admite interpretación alternativa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No un camino entre muchos, no una opción espiritual entre varias. El camino. Y en el primer día en el infierno, el alma que lo rechazó lo comprende de una manera que ninguna mente humana en la tierra puede dimensionar completamente. Eso es lo que hace que ese momento sea tan absolutamente devastador. Piénsalo de esta manera. Imagina que durante toda tu vida tuvieras en tus manos la llave de una puerta. Una puerta que te prometían llevaba a todo lo que el corazón humano desea. Amor sin fin, paz sin interrupciones, gozo que no depende de las circunstancias. Pero nunca usaste la llave, la guardaste, la ignoraste. Dijiste que ya la usarías después. Y un día, sin advertencia, esa puerta desapareció para siempre. Y recién entonces entendiste lo que tenías. Eso es lo que el alma experimenta en su primer momento en el infierno.
No solo pérdida, comprensión total de lo que perdió y por qué lo perdió, y que nunca podrá recuperarlo. Que Hebreos 2:3 hace una pregunta que debería resonar en lo más profundo de cada corazón. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Descuidar, no rechazar activamente, no blasfemar, simplemente descuidar. Vivir como si no urgiera. Tratar la salvación como algo que puede esperar mientras se atienden otras prioridades. Y ese descuido, sostenido en el tiempo, puede convertirse en la decisión más costosa que un alma jamás tomó. Ahora bien, hay un elemento en esta revelación que quiero que consideres con mucha atención, y es el rol de las personas que Dios puso en tu vida para hablarte de Él. Porque en ese primer día en el infierno, el alma no solo recuerda las palabras de Dios, recuerda los rostros, recuerda a la madre que oraba, al amigo que compartió un versículo, al familiar que invitó a la iglesia una y otra vez, al video que llegó en el momento justo. Cada instrumento que Dios usó para llamar a esa alma vuelve a la memoria con una nitidez que aquí en la tierra no existe. Y con esa memoria viene el peso de haber dicho que no. No siempre con palabras, a veces simplemente con indiferencia, con silencio, con postergación. Ezequiel 33:11 revela el corazón de Dios con una ternura que estremece. Vivo yo, dice el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Dios no disfruta de la condenación, no la busca, no la celebra. Cada alma que se pierde es una pérdida que Él lamentó antes de que ocurriera. Pero Él también es justo, y la justicia de Dios no puede ignorar lo que fue elegido libremente. Eso es lo que hace que el Evangelio sea tan urgente y tan hermoso al mismo tiempo, porque anuncia que todavía hay un puente entre el alma y Dios, que todavía hay misericordia disponible, que todavía hay tiempo para cruzar al otro lado antes de que llegue ese primer día que no tiene retorno. Romanos 10:13 lo dice con una sencillez que debería quitarte el aliento. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, sin excepción de historia, de pasado, de pecado cometido, sin distinción de cuánto tiempo se estuvo alejado, sin condición más allá de invocar con sinceridad el nombre de Jesús. Eso es gracia. Eso es lo que el infierno no tiene y la tierra todavía ofrece. Y aquí está lo que me parece más revelador de todo este tema. El infierno no fue creado para los seres humanos. Mateo 25:41 lo deja claro. Fue preparado para el diablo y sus ángeles. Las personas que llegan a ese lugar llegan porque eligieron seguir al que fue destinado a ese fin, en lugar de seguir al que murió para que no tuvieran que ir. Esa es la verdad más sobrecogedora de toda esta conversación. Jesús no murió en la cruz como un acto religioso. Murió para ponerse entre el alma humana y ese primer día que estamos describiendo, para absorber el peso de la separación, el dolor de la condenación, el silencio eterno de la ausencia de Dios. Lo vivió Él en la cruz para que tú no tuvieras que vivirlo en la eternidad, y lo hizo por amor, no por obligación, no por necesidad, por amor. 1 Juan 4:10 lo resume de una manera que no necesita adorno. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él se movió primero, antes de que supieras su nombre, antes de que lo buscaras, antes de que sintieras necesidad de Él, y ese amor sigue activo hoy, en este momento, mientras escuchas estas palabras. La pregunta que queda no es si el infierno es real. La pregunta es qué vas a hacer tú con lo que sabes ahora, porque saber y no responder es también una decisión, y las decisiones, todas ellas, tienen consecuencias eternas. Todo lo que Dios revela sobre el infierno tiene un solo propósito: que ninguno de nosotros tenga que experimentarlo. Su palabra no describe ese lugar para condenar, sino para rescatar. Y si hoy este mensaje llegó a ti, es porque la gracia de Dios todavía está activa en tu vida. La decisión más importante que puedes tomar es la que tomas ahora, mientras aún hay tiempo.
Quiero agradecerte de corazón por haber llegado hasta aquí. Tu presencia en este canal significa mucho. Si este video tocó algo en tu interior, déjalo en los comentarios. Nos ayuda muchísimo. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que ninguna revelación te encuentre desprevenido. Los próximos videos que aparecerán en pantalla continúan abriendo verdades que transforman eternidades. No te los pierdas.